El día despunta sobre el tramo final del río Magdalena, el más largo de Colombia, que viene a encontrarse con el mar Caribe justo aquí, a la entrada de Barranquilla, una ciudad de vocación portuaria que a principios del siglo XX construyó los tajamares de Bocas de Ceniza, 2 espolones que se incrustan en el mar para abrir un canal artificial que permite el acceso de embarcaciones de gran calado de todo el mundo. Aquí se fue conformando una comunidad de pescadores y pescadoras que se distinguen de todos los demás en Colombia y quizás en el Caribe por pescar con cometas. Él es Carlos Monroy, un hombre que hace años dejó su trabajo como conductor en Barranquilla para hacerse pescador y ahora viene por temporadas de 2 o 3 meses a Bocas de Ceniza. La cometa la practicamos más para el mar por aprovechar la brisa. Casi en todo el tiempo del año sopla brisa del norte. Utilizamos 5 anzuelos con distintos espesores de calibre, el nylon. Depende del pescado que vayamos a coger, sea corretear o algo. Utilizamos nylon más grueso, puede ser de 160 libras, de 120 libras. O sea, lo que es el burel, el robalo, la carita, son pescados que se cogen a flor de agua. Se tira en esa posición, como son rápidos, uno la suelta la cometa en esta velocidad, ellas van rápido. Mientras el pescador espera, a su alrededor suceden muchas cosas. En este mundo tan masculino en apariencia, también hay mujeres haciendo lo suyo. Hace 7 años estoy pescando. Vine con mi esposo aquí a pescar. Vine de hobby y me quedó gustando. Nada más somos 2 parejas que pescamos más. O sea, la verdad es que somos 2 mujeres pescadoras. Mi persona y otra muchacha que viene a los sábados y se va los lunes. Bueno, compañero, parece que cogimos algo grande, compañero. ¿Ah? Déjalo, vea. Déjalo, yo Pechi, va. Cogimos algo grande, Pechi, va. Ahí viene. Ahí viene el animal, yo Pechi. Es un chivo grande. Voy a bajarme. Pechi, mira, Pechi, lo que cogí, ya está vivo el ponderote y es que patea. La situación actual de los tajamares y las condiciones en que vive esta gente refleja la actitud de la ciudad y de sus dirigentes hacia esta parte de su historia y de su territorio. Sin embargo, por su importancia histórica y su paisaje único, Bocas de Ceniza sigue siendo un sitio obligado de visita para turistas nacionales y extranjeros y otros que vienen a aprender. Nosotros con nuestros alumnos estamos aquí para conocer mucho de la cultura del Caribe, sobre todo esta parte de Bocas de Ceniza que tiene una historia espectacular, tiene parte de lo que fue la cultura del pasado, del presente y también del futuro de lo que será el día de mañana. Aquí llegaban y descansaban los pilotos de las naves mercantes que atracaban en el puerto entre 1936 y comienzos de los años 70. Los marineros llegaban aquí, cocinaban aquí, comían y dormían aquí. Aquí se duerme aquí en Andrés. Cuando la empresa portuaria movió la casa de los pilotos varios kilómetros río arriba, dejó abandonadas las antiguas instalaciones y dejó la vieja casa al cuidado de estos hombres. Pero ellos, que apenas si ganaban para sostenerse a sí mismos, no pudieron mantenerla. Tengo 40 años de estar aquí. Vivo de la pesca. A veces la pesca está un poco mala, se pone esto duro. Y aquí estaremos siempre porque no tenemos más para donde coger. Yo estoy aquí del año 68 pescando aquí en Bocas de Ceniza. Y aquí no se pescaba antes con cometa. Aquí todo el mundo pescaba era a fondo. El invento de la cometa ha sido por ahí como 27 años atrás. De esto vivimos aquí. De ahí come la familia, de ahí pagamos que la luz, todos los servicios.
En 1926 se inauguró en un lugar llamado Las Flores el campamento de obra para la construcción de los espolones. En los trabajos, que tomaron más de una década, participaron firmas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Hoy Las Flores es un barrio de la ciudad de Barranquilla que vive de la industria y del turismo. Aquí comenzó a escucharse hace unos años el rumor de que en el Tajamar se iba a construir un superpuerto para exportar carbón. Víctor Molina, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Barranquilla, confía en que el proyecto no se realice, pues la única vía de acceso sería la calle principal de Las Flores y sus habitantes no quieren los vagones de carbón pasando frente a sus casas. Pero de construirse el puerto, el gobierno o la compañía portuaria tendrían que reubicarlos o indemnizarlos. Puerto lo quiere sacar, porque entonces van a ser supuestamente la bodega del carbón. Entonces eso es lo que nosotros esperamos, que lo saquen eso o lo saquen bien. ¿Y si lo sacan de aquí, qué se irían? Vamos para otras partes donde haya playa, lo puede pescar. Los pescadores y sus cometas saben que llegará el momento de dejar este sitio. Pero saben también que ninguna compensación económica les devolverá el placer de pescar con el viento en total libertad.